Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de caso clínico en donde se revisó un tema en particular, apoyándome en un caso clínico y haciendo algunas preguntas durante el transcurso de la plática para enfatizar algunos puntos. Y el día de hoy me gustaría que habláramos acerca del abordaje de la anemia a propósito de un caso clínico de un paciente que tiene leucemia linfocítica crónica y que nos va a permitir ver cómo debemos abordar a este tipo de pacientes y que en general, cómo debemos abordar un paciente que se está presentando con nosotros con anemia. Entonces, vamos al caso clínico. Este es un paciente de 73 años de edad que de primera instancia había acudido al médico por linfocitosis y linfadenopatía retroperitoneal y se le diagnosticó leucemia linfocítica crónica y se estadificó en un estadio 2 de RAI. El sistema de estadificación RAI para la leucemia linfocítica crónica clasifica a los pacientes o la enfermedad en 5 etapas, que van del 0 al 4. Y esto va a depender de acuerdo a pues, a la linfocitosis, a las adenopatías, organomegalias, anemia, trombocitopenia. Depende de todos estos factores, es cómo se le va a estadificar al paciente. Y este sistema ayuda no solamente al tratamiento, sino también para saber el pronóstico de los pacientes. Los pacientes que están en etapa cero por lo general suelen ser asintomáticos, solamente es watch and wait, es decir, observar y esperar para ver cómo evoluciona el paciente y por lo general son de bajo riesgo. Cuando el paciente se encuentra en etapa 1 y 2 se considera pues, un riesgo un poquito más alto, un riesgo intermedio y el tratamiento va a depender de los síntomas y de la progresión que el paciente tenga. En estadios 3 y 4, en etapas 3 y 4 se asocia con un peor pronóstico y por lo general son pacientes que ya están bajo tratamiento para esta enfermedad. Obviamente no es el único parámetro que se toma en cuenta para iniciar tratamiento en estos pacientes, sino que es solamente una herramienta más. Se tiene que tomar en cuenta los síntomas, las comorbilidades, la evolución clínica, en qué estadio se encuentra, pero pues es una herramienta importante en estos pacientes. Pues bueno, este paciente recibió el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica y 5 meses después no se había iniciado tratamiento, solamente estaba bajo vigilancia. Tuvo que ser hospitalizado por neumonía multilobar con insuficiencia respiratoria hipóxica aguda y a su ingreso tenía un recuento leucocitario de 139,000, pues por su enfermedad de base. Sin embargo, por el cuadro clínico, por el cuadro de neumonía que el paciente presentó, recibió antibióticos de amplio espectro, vasopresores y corticosteroides a dosis altas. Durante su hospitalización se encontró que el paciente tenía anemia hemolítica autoinmune, no fijadora de complemento, es decir, no inmunoglobulina G. Para los médicos que se encuentran en formación, que se encuentran en pregrado, les explico rápidamente, no sé si han escuchado acerca del término de anemia hemolítica autoinmune, pero se los explico de manera muy rápida y muy general. Es una condición en la que pues, obviamente nuestro propio sistema inmune, como su propio nombre lo dice, anemia hemolítica autoinmune, en los pacientes van a empezar a desarrollar o producir anticuerpos contra los glóbulos rojos. Estos anticuerpos lo que van a hacer es marcar a los eritrocitos para que posteriormente sean destruidos, provocando a su vez pues, hemólisis, que la hemólisis significa ruptura de los glóbulos rojos. Se destruyen los glóbulos rojos y como se destruyen los glóbulos rojos, pues van a provocar anemia. De ahí su nombre, anemia hemolítica autoinmune. Lo más común es que las anemias autoinmunes estén mediadas por anticuerpos IgG, lo que a veces van a escuchar que son anticuerpos calientes, a eso se refiere, que son anticuerpos IgG. Pero en este caso en particular, como los estoy poniendo en la diapositiva, no fue por IgG, lo que indica que muy probablemente fue por otros anticuerpos, por ejemplo, los IgM. Estos IgM, los anticuerpos IgM, suelen actuar pues, a temperaturas un poco más bajas en comparación de los anticuerpos calientes y por eso a los IgM, se les conoce como anticuerpos fríos. Y tienen una característica especial. Los anticuerpos IgM o anticuerpos fríos activan al complemento. Y si recuerdan, o de lo contrario se los explico, pues el sistema de complemento es como un conjunto de proteínas que se encuentran en la sangre y que ayudan a destruir pues células marcadas con anticuerpos, es decir, juegan a nuestro favor. Sin embargo, en este caso, pues los anticuerpos fijan al complemento sobre los glóbulos rojos, se forman poros en la membrana de los glóbulos rojos y pues, finalmente terminan destruidos, o sea, se empiezan a destruir rápidamente. Esto se le conoce entonces, esto es la hemólisis. Se realiza una hemólisis muy intensa, una hemólisis aguda, empieza a caer la hemoglobina y pues obviamente todo esto conlleva complicaciones y riesgos para la salud. Entonces, esto es lo que sucede en los pacientes, esto es la anemia hemolítica autoinmune y fue precisamente lo que se le encontró a este paciente. Anemia hemolítica autoinmune no fijadora de complemento, es decir,
que no estaba mediada por inmunoglobulina G. Lo más seguro, que no nos lo comentan, muy probablemente haya sido mediada por inmunoglobulina M. Entonces, esos son los estudios de laboratorio que se le solicitaron al paciente durante su hospitalización y se encontró que pues, tenía una hemoglobina muy baja, estaba en 5.5, o sea, tenía una anemia muy severa y tenía volumen corpuscular medio de 106. Lo normal es de 80 a 100, es decir, estaba alto, discretamente alto, lo que podíamos catalogar a este paciente como una anemia con macrocitosis. Es decir, los glóbulos rojos son más grandes de lo normal y pues esto pues, puede llegar a ocurrir porque la médula ósea está produciendo células jóvenes y grandes para tratar de compensar la destrucción acelerada que está presentando el paciente. Tenía LDH o lactato deshidrogenasa 903, muy alta, el punto de corte máximo es de 225 y este parámetro en específico es como un marcador de destrucción celular. La LDH se libera cuando las células se rompen. En este caso, pues obviamente como está tan elevado, nos está reflejando que hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, es decir, que hay hemólisis. Entonces, es como un factor que vamos a encontrar en aquellos pacientes que tienen anemia hemolítica. La LDH elevada, muy comúnmente también el volumen corpuscular medio elevado. El recuento de reticulocitos estaba en 4.4%, estaba bastante alto, lo normal es entre 1 al 2%. Ahorita no quiero hablarle mucho acerca de los reticulocitos, ahorita vamos a hablar más adelante porque es un valor muy importante y que es el primer paso en la valoración de los pacientes que tienen anemia. Y finalmente tenía aptoglobina indetectable. ¿Por qué este parámetro es importante? La aptoglobina está presente en la sangre. De manera normal la encontramos en la sangre. Cuando hay hemólisis intravascular, la aptoglobina se une a la hemoglobina libre. La hemoglobina es una proteína que tenemos dentro de los glóbulos rojos y que por cualquier motivo esta se destruye, se libera la hemoglobina. Pues bueno, la aptoglobina lo que va a hacer cuando se encuentra con hemoglobina libre se va a unir a ella. Entonces, si dentro de los resultados de la aptoglobina nos la reportan como indetectable, significa que toda se consumió porque hay mucha hemoglobina libre circulando. Entonces, también es un parámetro que tomamos en cuenta para ver si el paciente tiene hemólisis o no tiene hemólisis. Entonces, la aptoglobina en este caso estaba indetectable. Para controlar la anemia hemolítica que el paciente estaba presentando, entonces se le dio una combinación de prednisona, 1 miligramo por kilo, con reducción gradual en el transcurso de 6 semanas. Se le dio inmunoglobulina intravenosa 500 miligramos por kilogramo al día durante 5 días y posterior a la inmunoglobulina se le dio rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado, una vez por semana durante 4 semanas y finalmente, al finalizar todo este tratamiento, se encontró que la anemia se resolvió. Lo que nos lleva a la pregunta número 1, y es que el paciente no se quedó ahí. 4 meses después, la anemia reapareció con un nivel de hemoglobina de 6.5. No nos especifican en el caso clínico qué tanto mejoró la hemoglobina, solo comentan que se había resuelto la anemia, pero 4 meses después, en la vigilancia, en la consulta, se encontró que la hemoglobina había disminuido de nueva cuenta a 6.5 gramos sobre decilitro. Entonces, la pregunta va orientada a esta situación. ¿Cuál sería el siguiente paso para el manejo de la anemia de este paciente en este momento con este contexto clínico? Número 1, reiniciar el tratamiento con esteroides, es decir, pues se trata de una recurrencia de su anemia hemolítica autoinmune, ya el paciente había presentado un cuadro similar, pues bueno, entonces reiniciamos el tratamiento con esteroides. Número 2, hacemos una evaluación completa, diagnóstica, para determinar la causa de la anemia, es decir, otra vez reticulocitos, otra vez LDH, aptoglobinas, bilirrubinas, CUMS, hacemos todo el protocolo de estudio. Número 3, realizamos un aspirado y biopsia de médula ósea. 4, no se requieren evaluaciones adicionales y se inicia ya tratamiento para la leucemia, porque acuérdense que estaba en vigilancia. Pero es el segundo cuadro de anemia, entonces pues vale la pena entonces iniciar tratamiento para la leucemia o verificar la citometría de flujo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El paso número 2. El siguiente paso debería ser realizar una evaluación diagnóstica para determinar la causa de la anemia. Cuando nos enfrentamos a un nuevo episodio de anemia, lo primero que debemos hacer no es asumir que es igual al anterior. La anemia puede deberse a tres grandes mecanismos y vamos a recordarlos. Número 1, que había una producción insuficiente, ¿no? Que algo esté haciendo que no se estén produciendo la cantidad necesaria de glóbulos rojos.
Número 2, que tenga una destrucción acelerada, como vimos en el primer cuadro de este paciente, por la anemia, por la anemia hemolítica autoinmune, es decir, que se estaban destruyendo de manera muy rápida los glóbulos rojos. O por último, que hay una pérdida, es decir, que el paciente esté sangrando, que hay una pérdida de sangre, por algún motivo esté perdiendo sangre. Entonces, son 3 factores que van a producir anemia en los pacientes. Para diferenciarlos, para diferenciar cuál es la causa que está generando la anemia en los pacientes, entonces será medir los reticulocitos. Si están elevados, la médula está respondiendo y pensamos en hemólisis o hemorragia. Si están bajos, pues la médula no está funcionando bien, y entonces debemos investigar otras causas que estén generando que la médula no esté funcionando. Si nosotros nos metemos a la cabeza este enfoque sistemático, ¿no? Que a pacientes con anemia el primer paso es reticulocitos, pues nos van a guiar en el diagnóstico para ser un poquito más precisos y tratar de evitar errores clínicos. Esto es más o menos lo que les comenté. Entonces, anemia, pacientes son hombres, por debajo de 3 es anemia, por debajo de 2 en mujeres. Lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que analizar entonces son los reticulocitos, el volumen corpuscular medio y el ancho de distribución eritrocitario, o RDW, como lo pueden encontrar reportado en algunos estudios de laboratorio o en inglés. Pero antes de seguir avanzando, pues ¿qué carajos son los reticulocitos? ¿Qué son los reticulocitos y por qué son tan importantes para la evaluación inicial en un paciente que tenemos con anemia? Pues bueno, el reticulocito no es otra cosa que un glóbulo rojo joven. Es un glóbulo rojo joven que está recién salido de la médula ósea. Y por lo general lo que vamos a encontrar son ciertos restos de ARN y organelos, como los que les estoy presentando en la diapositiva, en la imagen, y esto nos habla sobre que es un glóbulo rojo inmaduro. Tiene aspecto inmaduro, con restos de ARN y organelos. Y su tamaño de los reticulocitos suele ser un poco mayor que el eritrocito maduro. Por eso vamos a encontrar su volumen corpuscular medio por arriba de 100 femtolitros en los pacientes con reticulocitos. Y la amplitud de distribución eritrocitaria también la vamos a encontrar elevada. ¿Qué es la amplitud de distribución eritrocitaria? Es un índice que nos mide qué tan variable es el tamaño de los glóbulos rojos en una muestra que estamos analizando. Y por eso la vamos a encontrar expresada en porcentaje. Mientras más alto el porcentaje, significa que hay más heterogeneidad de los tamaños. Es decir, vamos a encontrar glóbulos chicos, glóbulos grandes, glóbulos rojos grandes, pequeños, es muy heterogéneo. Entre más bajo sea el valor o normal sea el ancho de distribución, significa que los glóbulos rojos son más homogéneos, son casi del mismo tamaño. O sea, nos dice si los glóbulos rojos son todos parecidos o si hay una mezcla de chicos y grandes, para acabar pronto, pues, ¿no? Y entonces, cuando nosotros encontramos reticulocitos en una muestra de sangre están elevados, significa que pues, la médula ósea está funcionando y responde al problema. Es decir, está sacando formas inmaduras y formas jóvenes hacia la sangre de manera de emergencia, porque los glóbulos rojos están disminuyendo de manera importante. Entonces, es como una respuesta de alerta, de alarma de la médula en respuesta a una anemia que se está presentando. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un paciente que tiene reticulocitos altos? Paciente que tiene anemia y que tiene un recuento elevado de reticulocitos. Sabemos entonces que hay anemia, sabemos que la médula está respondiendo, pero ¿qué está generando la anemia y por qué se están elevando los reticulocitos? Porque hay anemia con reticulocitos. La etiología o la causa principal va a depender mucho del resto de los laboratorios, de los acompañantes que se tenga esa anemia con elevación de reticulocitos. Por ejemplo, un recuento elevado de reticulocitos, que también además encontramos niveles bajos de aptoglobina, porque hay que recordar entonces que la aptoglobina se está uniendo a la hemoglobina que está libre en la circulación y por lo tanto va a ser indetectable o va a estar muy baja. Vamos a tener niveles elevados de lactato deshidrogenasa y niveles elevados de bilirrubina indirecta, que todas estas condiciones se asocian con un proceso hemolítico. Entonces, si encontramos esta combinación de estudios de laboratorio, pues lo más seguro es que el paciente vaya a estar cursando con una hemólisis, o sea, con destrucción de los glóbulos rojos. Pero ¿por qué está generándose hemólisis? ¿Qué es lo que está generando que los glóbulos rojos se están destruyendo? Pues bueno, el siguiente paso, si ya determinamos que el paciente tiene una anemia hemolítica, la siguiente prueba será la prueba de antiglobulina directa positiva. Esta prueba, la antiglobulina directa positiva, que también la vamos a encontrar o la vamos a conocer como CUMS directo, nos va a orientar sobre lo que nos esté generando esta anemia hemolítica.
Por ejemplo, si encontramos un CUMS directo positivo y esferocitosis en el frotis periférico, sugiere muy probablemente que el paciente esté cursando con anemia hemolítica autoinmune. Por otro lado, si tenemos una prueba CUMS negativa, indica que hay hemólisis traumática, microangiopatía trombótica o hemólisis oxidativa. La hemólisis oxidativa es esta anemia que está generada por deficiencia enzimática de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede llegar a provocar hemólisis. La hemólisis traumática y la microangiopatía trombótica se presentan por lo general en el frotis de sangre periférica con esquistocitos. Entonces, esa va a ser la característica de la anemia con CUMS. La anemia con reticulocitos altos, con anemia hemolítica, con CUMS negativos, más esquistocitos, lo más seguro es que sea un trauma mecánico, una microangiopatía trombótica. Si encontramos estas características, pero en el frotis de sangre periférica encontramos células como mordidas o blister cells, como se conoce en inglés, entonces lo más seguro es que nos vaya a orientar a un déficit de la 6-glucosa fosfato deshidrogenasa. Entonces, esos son los pasos que tenemos que seguir en un paciente en el que nos estamos enfrentando con una anemia con reticulocitos altos y que nos orienta hacia una anemia hemolítica. Y con estos complementos de los estudios de laboratorio nos orienta a cuál es la causa que está generando la anemia hemolítica. Entonces, pero si por el contrario no encontramos una anemia hemolítica, es decir, no encontramos los datos bioquímicos que nos sugieran una anemia hemolítica, o sea, todos salieron normales, entonces aquí muy probablemente exista una hemorragia, ¿no? Un estudio hemolítico negativo con un recuento elevado de reticulocitos sugiere que muy probablemente este paciente esté cursando con hemorragia. Obviamente la hemorragia o el manejo de una hemorragia clínicamente evidente se centra pues, en controlar el origen de la hemorragia. En casos en los que el origen de la pérdida de sangre no es evidente, es decir, que el paciente tiene reticulocitos elevados, pero hemólisis negativa, pero no encontramos un origen claro, de acuerdo al interrogatorio y a la exploración de una hemorragia, pues las pruebas de imagen y obviamente la endoscopía serán herramientas muy útiles y de vital importancia. En caso de que la pérdida de sangre sea aguda, el volumen corpuscular medio por lo general y de manera inicial va a estar normal hasta que los reticulocitos van a empezar a entrar al torrente sanguíneo, a la circulación, y entonces ahí el volumen corpuscular medio va a empezar a elevarse. Si la pérdida de sangre es crónica, obviamente se provoca también una deficiencia de hierro y esta se asocia con un volumen corpuscular medio bajo y una amplitud de distribución eritrocitaria elevada. Porque pues vamos a encontrar diferentes tamaños según la cantidad de hierro disponible a medida que se empieza a desarrollar esta anemia. Entonces, en resumen, cuando vemos reticulocitos altos en un paciente con anemia, significa que la médula ósea se está respondiendo. O sea, la médula ósea está funcionando bien. El siguiente paso entonces será diferenciar si la causa es hemólisis o hemorragia, hemólisis o no hemólisis. Los laboratorios y el frotis periférico nos van a dar pistas muy importantes para saber la etiología de la anemia de ese paciente. Esferocitos en anemia hemolítica, esquistocitos en microangiopatías, células mordidas en deficiencia de la 6-glucosa fosfato deshidrogenasa o datos de sangrado en hemorragia. Entonces, este razonamiento o este algoritmo diagnóstico que si lo llevamos paso a paso nos va a ayudar a evitar errores y nos va a guiar hacia el diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos el abordaje de los pacientes con anemia y esto lo resume a grandes rasgos. Reticulocitos altos, médula ósea activa, pérdida de sangre o destrucción de acuerdo a los parámetros que ya les había comentado. Entonces, pero si el recuento de reticulocitos es bajo, es decir, si nosotros ya vimos qué es lo que hacemos cuando los reticulocitos se encuentran por arriba del 2% o están altos, pero cuando tenemos anemia y los reticulocitos se encuentran bajos, o sea, no están elevados, esto significa que la médula ósea pues, no está respondiendo como debería al producir mayor cantidad de reticulocitos y sacándolos a la circulación. Y entonces, esto nos va a apuntar a un problema de producción de glóbulos rojos más que a una destrucción o pérdida sanguínea. Entonces, dentro de las causas que pueden llegar a generar anemia con reticulocitos bajos son bastantes. Es una buena cantidad del diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Entonces, la disfunción de la médula ósea puede deberse a una enfermedad viral, a efectos farmacológicos, deficiencia nutricional, infiltración de la médula por células malignas, infección, fibrosis, aplasia pura de glóbulos rojos, anemia plásica o mielodisplasia. El diagnóstico diferencial es
Es extenso, la historia clínica y la revisión de los medicamentos del paciente son obviamente útiles para identificar ya sea que el paciente tenga un efecto viral o un efecto farmacológico, ¿no? El diagnóstico de un proceso infiltrativo, o sea, si nuestra historia clínica, nuestro interrogatorio y todo esto no nos arroja un origen viral o farmacológico, el diagnóstico de un proceso infiltrativo, pues obviamente requerirá aspiración y biopsia de médula ósea, ¿no? O sea, el protocolo de estudio sigue avanzando, pero todos estos son nuestros diagnósticos diferenciales si nos enfrentamos con un paciente con reticulocitos bajos y anemia. Este es el algoritmo, ¿no? Reticulocitos, si se encuentran por debajo del 1%, nos habla de un déficit de producción. Y aquí nos vamos a fijar en un parámetro, en el volumen corpuscular medio. Si este se encuentra alto, la vitamina B12 y el folato, como ya sabemos, son esenciales para la síntesis de ácidos nucleicos. Cuando hay una deficiencia de cualquiera de estos, de la vitamina B12 o de los folatos, va a provocar una sincronía en el desarrollo de ácidos nucleicos y citoplasmáticos de los glóbulos rojos. Y esto, a su vez, va a generar anemia. Y vamos a encontrar una anemia megaloblástica. Y la anemia megaloblástica es cuando tenemos un volumen corpuscular medio alto, es decir, por arriba de 100 femtolitros. Y pues obviamente también un recuento bajo de reticulocitos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con anemia, reticulocitos por debajo del 1%, con un volumen corpuscular medio alto, tenemos que empezar a pensar de primera instancia en la deficiencia de alguno de estos dos. Si nosotros nos encontramos con estas características, pero con un volumen corpuscular medio normal, es decir, entre 80 y 100 femtolitros, entonces el diagnóstico diferencial es el siguiente: infección viral, efecto farmacológico, infiltración leucémica, aplasia pura de glóbulos rojos, si es que hay anemia aislada, y anemia aplásica. Si encontramos volumen corpuscular medio bajo, todo nos orientará a que muy probablemente la deficiencia de ese paciente sea por deficiencia de hierro. Ahora sí, la anemia es importante que nosotros, o que se los diga, la anemia es una manifestación de diversas enfermedades. No es una enfermedad en sí misma. Con cada episodio de anemia se requiere una nueva evaluación. Entonces, no significa o no tenemos que catalogar al paciente en que el paciente tiene el diagnóstico de anemia como diagnóstico definitivo, ¿no? Es consecuencia de algo. Algo está generando que ese paciente tenga anemia. El intentar tratar solamente la anemia sin buscar una causa o la etiología precisa no nos va a servir absolutamente de nada. Y es que me han tocado ver a varios pacientes en la consulta en donde se encuentra anemia y de primera instancia lo primero que se hace es dar hierro. Hierro vía oral, hierro inyectado. Obviamente, una de las causas principales de anemia en pacientes del ámbito ambulatorio quizás sea por deficiencia de hierro, quizás se lleve el mayor porcentaje de etiología, pero no es la única causa. Y dar un tratamiento sin un abordaje clínico preciso y completo, pues no estamos tratando la enfermedad de base. Entonces, si bien obviamente en este paciente mete mucho ruido el hecho de que tenga una leucemia linfocítica crónica y que el primer diagnóstico haya sido una anemia hemolítica autoinmune, también tenemos que pensar en el rango de edad en el que nos estamos encontrando con el paciente. Este paciente en particular tiene 73 años. Entonces, independientemente si el paciente padece de leucemia linfocítica crónica, es importante tener en cuenta las causas más comunes de anemia en pacientes adultos mayores, en pacientes de 73 años. ¿Cuáles son las causas más comunes a esta edad de anemia? Número 1, angiodisplasias gastrointestinales, diverticulosis y mielodisplasias. Entonces, tienen que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial independientemente de su patología de base. Obviamente, hay ciertas complicaciones y asociaciones más frecuentes en pacientes con leucemia linfocítica crónica, pero no podemos pasar por alto estas etiologías por el grupo de edad que se encuentra el paciente, solamente por el grupo de edad en el que se encuentra el paciente. Ahora, las causas que pueden llegar a generar anemia en pacientes con leucemia linfocítica crónica son todas estas: esplenomegalia con secuestro y destrucción de glóbulos rojos, anemia hemolítica autoinmune, como la que vimos en el primer caso de este paciente, supresión medular por infiltración extensa de la enfermedad, es que la enfermedad haya avanzado, supresión medular secundaria a fármacos o quimioterapia, ¿no? El paciente de todas maneras no estaba recibiendo ningún medicamento específicamente para la enfermedad de base, hemorragia gastrointestinal relacionada o a efectos adversos de glucocorticoides o ibrutinib, que la paciente sí recibió 6 semanas de glucocorticoides, podría ser que tenga una gastritis hemorrágica o algo por el estilo, trombocitopenia, alteraciones de la coagulación,
aplasia pura de eritrocitos que genera fallo selectivo de la producción de glóbulos rojos, es decir, todas las otras líneas celulares las vamos a encontrar normales, leucos y plaquetas normales, pero sí los glóbulos rojos disminuidos. Entonces, sí habrá ciertas complicaciones que se asocian con la leucemia linfocítica crónica, pero tampoco podemos dejar pasar las causas más comunes de anemia en los pacientes de este grupo de edad. Dentro de los datos epidemiológicos importantes y sobre todo porque el paciente ya había presentado un cuadro de anemia hemolítica autoinmune, vamos a ver qué onda con la anemia hemolítica autoinmune en los pacientes con esta enfermedad. La prevalencia va a variar de acuerdo a la literatura que revisemos, pero va más o menos y oscila entre el 5 al 10%. Entonces, 1 de cada 10 pacientes que tengan esta enfermedad van a presentar esta condición. Y la literatura nos comenta que los más afectados van a ser los hombres, los pacientes mayores de 65 años y pacientes con linfocitos superiores a 60,000. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta estos datos epidemiológicos para ver si nuestro paciente entra dentro de estas posibilidades. Obviamente, este paciente ya tuvo un primer cuadro con anemia hemolítica. Está dentro de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, está dentro de nuestra obligación hacer un protocolo de estudio completo. Lo que sí es un dato importante y es un dato clave es que en la prueba de Coombs, la prueba de antiglobulina directa puede estar positiva en los pacientes sin que desarrollen hemólisis autoinmune. Esta es una serie de casos retrospectiva, fue realizada por Rich y colaboradores, en donde se encontró que la prevalencia del Coombs directo en pacientes con esta enfermedad, con leucemia, fue del 14%. Es decir, 1.5 pacientes de cada 10 van a encontrarse un Coombs directo, pero de ese 14%, menos de la mitad van a desarrollar hemólisis autoinmune. Es decir, el 40% de los pacientes solo van a desarrollar hemólisis real. Entonces, en resumen, la leucemia linfocítica crónica, la anemia puede deberse a muchísimas cosas, desde hemólisis autoinmune hasta infiltración medular o efectos secundarios de los tratamientos que se utilicen propiamente dicho para tratar la enfermedad. Por eso, cada episodio debe evaluarse de nuevo. Si bien el test de Coombs puede ser positivo en algunos pacientes, no siempre significa que haya hemólisis activa. Entonces, esto nos recuerda en la medicina en general que debemos integrar tanto la clínica, los laboratorios y el contexto clínico del paciente para tomar una decisión y esta que no sea apresurada. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune? El manejo sigue siendo el mismo esquema que la anemia hemolítica autoinmune idiopática. Los glucocorticoides son el tratamiento inicial, generalmente se dan esteroides, pero es fundamental y es de vital importancia y por eso les hago énfasis en que hay la necesidad de confirmar que la anemia sea realmente autoinmune antes de reiniciar corticoides o corticosteroides, porque como ya hemos visto en la leucemia linfocítica crónica existen muchas otras causas de anemia. Solo si la hemólisis es refractaria a esteroides se pasa a tratar la leucemia de base, a tratar a la leucemia propiamente dicho. Y algo interesante es que la presencia de hemólisis autoinmune en esta enfermedad, en la leucemia linfocítica crónica, la verdad es que no cambia el pronóstico global del paciente, a pesar de que encontremos o no se le encuentre anemia hemolítica autoinmune. Entonces, no necesariamente a todos los pacientes que presenten anemia se les tiene que iniciar tratamiento para la enfermedad de base. Pero bueno, ¿cuál fue la evolución del paciente? ¿Cuál fue los datos que se encontraron en el paciente? El paciente entonces hay que recordar que recibió tratamiento para el primer caso de anemia, esteroides, inmunoglobulina y después rituximab. Esto pues obviamente tiene un efecto doble. En primera instancia pues afectas al clon de las células B que están secretando estos anticuerpos causantes de la anemia hemolítica y también atacas a las células B responsables de la leucemia linfocítica crónica. Entonces tuvo un doble efecto, se podría decir, el primer tratamiento que se dio para la anemia a este paciente. En ese segundo episodio, los laboratorios, que son los que les estoy poniendo en la parte derecha de la diapositiva, muestran anemia normocítica con reticulocitos bajos y pueden ver ahí en la diapositiva los reticulocitos están en 0.65%, la LDH y la bilirrubina están normales, la aptoglobina está elevada y el Coombs se encuentra negativo. Entonces, los laboratorios son completamente diferentes a los que el paciente presentó en el primer cuadro. Si ustedes recuerdan, 5.5 de hemoglobina, 4.4% de reticulocitos, LDH elevada, es decir, todo parecía indicar que el paciente estaba cursando con anemia hemolítica autoinmune. Y estos estudios de laboratorio son completamente diferentes. Todos estos resultados apuntan a una supresión medular como mecanismo principal, es decir, la médula ósea no está respondiendo.
En pacientes con leucemia linfocítica crónica, esto puede deberse a dos cuestiones principalmente: infiltración de la médula ósea o a complicaciones como aplasia pura de eritrocitos. Entonces, la verdad es que el paciente no presentaba signos clínicos que sugirieran una infección viral y no estaba recibiendo ningún fármaco, por lo menos hasta ahorita, para su leucemia linfocítica crónica que pudiera estar explicando la anemia. Entonces, en este caso en particular, la realización de la biopsia y aspirado de médula ósea era el siguiente paso más correcto. Entonces se le realizó debido a que el patrón fue diferente al de su primer episodio y que sugería un problema en la médula ósea. El paciente, pues se le realizó finalmente aspirado y biopsia de médula ósea que reveló aplasia pura de glóbulos rojos e infiltración medular por leucemia linfocítica crónica. Entonces, la aplasia pura de glóbulos rojos es una complicación autoinmune bien descrita, así como la anemia autoinmune, pero la verdad es que la aplasia es mucho menos común. Como ya vimos, la anemia hemolítica era hasta el 10%, del 5 al 10%, pues bueno, la aplasia pura de glóbulos rojos es del menos del 1% en estos pacientes. Y lo que vamos a encontrar es que se caracteriza por anemia con reticulocitopenias y reticulocitos bajos de manera importante y por una marcada reducción o ausencia de precursores eritroides en el aspirado y biopsia de médula ósea. Y otra característica es que afecta únicamente el linaje eritrocitario, como su propio nombre lo dice. O sea, provoca una disminución de los glóbulos rojos, pero los leucocitos y las plaquetas, pues no vamos a ver una alteración significativa. Entonces, esto es un dato bastante importante. Obviamente, se deben descartar, cuando nos encontramos en esta situación, se debe hacer diagnóstico diferencial y se deben descartar infecciones virales y timomas en todos los pacientes que desarrollen aplasia pura de glóbulos rojos. Entonces, si nos encontramos con un paciente que hacemos el diagnóstico de esta situación, estos son diagnósticos diferenciales que se tienen que hacer. Antes se pensaba que los timomas eran una causa muy frecuente de esta situación, que hasta el 50% de los pacientes en los que nos enfrentamos con una aplasia de estas características se debía a timomas. Estudios más recientes se ha encontrado que la prevalencia es mucho menor. Y el tratamiento de esta condición va a depender mucho de cuál sea su origen. Si es adquirida y es por infecciones virales, pues el tratamiento será con inmunoglobulina. Si es secundaria a timoma, pues obviamente se tendrá que hacer una resección quirúrgica. Cuando es secundario un trastorno linfoproliferativo, el tratamiento se dirige a tratar la enfermedad de base, como por ejemplo en este paciente. Si se descarta que sea por infección y se descarta que sea por timoma, entonces lo más seguro es que sea por la leucemia linfocítica crónica y entonces aquí sí se tendrá que dar tratamiento. Pero ¿cuándo se tiene que dar tratamiento? Y aquí con estos resultados y con esta aplasia, ¿no?, selectiva, ¿cuándo es cuando se tiene que dar tratamiento a los pacientes con leucemia linfocítica crónica? Si bien tanto la hemólisis autoinmune como la aplasia pura de glóbulos rojos se asocian con la leucemia linfocítica crónica, no todos los casos de anemia que se presentan en un paciente con esta enfermedad se deben a la progresión de la enfermedad. La mayoría de los pacientes con leucemia linfocítica crónica son de edad avanzada. Entonces, sí se deben de descartar las causas de anemia que se presentan en la población anciana, como ya les había comentado. Sí, tiene anemia, sí tiene estas condiciones, pero se tiene que descartar las causas más comunes de anemia en pacientes en este grupo de edad. Pero muchas personas con leucemia linfocítica crónica pueden prescindir del tratamiento durante un tiempo prolongado y lo único que necesitan es una observación estrecha. La leucemia linfocítica crónica hoy por hoy es incurable. Y el objetivo del tratamiento en estos pacientes es controlar las complicaciones. Y el tratamiento está indicado cuando la enfermedad es sintomática, es de rápida evolución o causa citopenias. Y esto nos lo comentan en las guías de tratamiento para este tipo de pacientes, las guías de tratamiento para los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Estas son las indicaciones para que el paciente reciba tratamiento. Insuficiencia medular progresiva, evidenciada por la aparición o empeoramiento de anemia o trombocitopenia, esplenomegalia masiva, es decir, que sea igual o mayor a 6 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, que sea progresiva o que sea sintomática, linfadenopatía masiva, es decir, que tenga 10 o más centímetros en su diámetro mayor, progresiva o sintomática, linfocitosis rápidamente progresiva, etcétera, 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 ¿no? Aquí están todas las indicaciones para que el paciente sea candidato a iniciar el tratamiento para esta leucemia. Es importante que nosotros sepamos que esta leucemia, en cuanto se hace el diagnóstico, no se necesita tratamiento de inmediato, sino que se tiene que evaluar dependiendo, como ya vimos, de las comorbilidades, de la edad, del cuadro clínico, del estadio en el que se encuentra de RAI
y de acuerdo a todas estas situaciones y si cumple con alguno de estos criterios, pues necesitará tratamiento, pero no se da de primera instancia. Entonces, ¿cuál fue la evolución del paciente? Se determinó un segundo episodio de anemia. Este segundo episodio de anemia se debía a una aplasia pura de glóbulos rojos. Al paciente se le inició tratamiento con esteroides, pero no resultó, fue ineficaz. Y entonces se inició ibrutinib con rituximab para tratar así la leucemia linfocítica crónica. No jaló con esteroide, entonces ahora sí se inició tratamiento, porque es una anemia refractaria, ahora sí se inició tratamiento propiamente dicho para la enfermedad de base. La anemia se resolvió, pero el paciente desarrolló neutropenia grave que se resolvió tras suspender rituximab. El paciente se mantuvo bien durante más de 2 años tomando ibrutinib, solamente ibrutinib, con resolución de la anemia y sin complicaciones adicionales de la leucemia linfocítica crónica. Pero, dándole seguimiento al paciente, porque obviamente seguía en observación, durante 2 años se mantuvo estable, pero al cumplir 2 años, mientras se daba seguimiento por telemedicina, se observó que los niveles de hemoglobina del paciente continuaban disminuyendo. De 11.6 bajó a 8.9 en el transcurso de 6 meses. El paciente comentaba que no estaba sintomático, no había ganglios linfáticos palpables. Sin embargo, ante esta situación se decidió que el paciente se hiciera un protocolo de estudio mucho más amplio, incluyendo estudios de sangre y estudios de imagen. Y cuando el paciente acudió para realizarse su tomografía, se encontró que estaba taquicárdico, que estaba disneico, por lo que fue referido al servicio de urgencias, y en donde se hizo un interrogatorio más dirigido. El paciente no se encontraba con datos sugerentes de sangrado, no hematoquesia, no melena, no hemorragia, no traumatismos, tampoco se encontraron linfadenopatías, no había hepatoesplenomegalia, pero la hemoglobina ya estaba en 4.3. La hemoglobina fue disminuyendo de manera progresiva y paulatina en el transcurso de este tiempo hasta que estuvo 4.3, por lo que el paciente tuvo la necesidad de ser transfundido con 3 unidades de concentrados eritrocitarios para mejorar esta anemia tan importante que tenía. Entonces, esto nos lleva a la pregunta número 2 del caso clínico. ¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para evaluar la anemia del paciente? Número 1, no requiere evaluación adicional y el tratamiento de línea de base. Iniciar tratamiento de línea de base para la leucemia linfocítica crónica, empezar otra vez todo el protocolo de estudio, aspirado y biopsia de médula ósea, suspender ibrutinib, tomografía computarizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya se los había comentado. Cada episodio de anemia de leucemia linfocítica crónica debe evaluarse desde cero. Si los reticulocitos están bajos y los nutrientes son normales, se sospecha fallo medular y se justifica una biopsia. Obviamente también hay que considerar efectos de los fármacos como el ibrutinib, que puede causar citopenias o sangrados, no se puede dejar a un lado. Pero de todas maneras e independientemente de esta situación, se debe de realizar todo el protocolo de estudio de nueva cuenta. Estos son los estudios de laboratorio que el paciente presentó en su tercer episodio de anemia, ¿no? Reticulocitos seguían bajos, 0.6, con un volumen corpuscular medio normal, ancho de distribución eritroestario un poquito elevado. Bueno, aquí están todos los resultados de los laboratorios. Y entonces, el primer caso o el primer episodio de anemia, hemólisis autoinmune, clara. El segundo caso, aplasia pura de eritrocitos por infiltración medular de leucemia linfocítica crónica. Y este tercer episodio de anemia tiene reticulocitos bajos, persistentes, no hay ausencia de hemólisis porque, como pueden ver, la aptoglobina está incluso un poco alta, la bilirrubina indirecta está normal, la LDH está discretamente elevada, pero la verdad es que no cumple con el resto. El CUM se encuentra negativo, entonces nada nos orienta a que sea un cuadro de hemólisis. Lo que sí nos orienta es que muy probablemente tenga falla medular progresiva, o sea, que siga la infiltración por leucemia linfocítica crónica u otro proceso, o número 2, que haya infiltración, pero de alguna otra cosa, de alguna otra neoplasia que no sea leucemia linfocítica crónica. Entonces, el siguiente paso en este paciente, analizando otra vez los estudios iniciales de este paciente, biopsia de médula ósea. Entonces, se realizó un nuevo aspirado y biopsia de médula ósea, que en esta ocasión reveló cúmulos focales de proliferación de células epiteliales, principalmente en nidos sólidos con formación glandular focal. Y además se observó una pequeña población de linfocitos B monoclonales restringidos a la cadena ligera kappa, 0.08%, con un fenotipo de citometría de flujo compatible con leucemia linfocítica crónica, y se mandó a hacer inmunohistoquímica en donde se encontró AE1 y AE3 positivos, citoqueratinias típicas de carcinoma, NKX 3.1 positivo, que es un marcador altamente sensible y específico para adenocarcinoma prostático.
98.6% de sensibilidad y 99.7% de especificidad, o sea, muy sugerente. Entonces, en el tercer episodio, la anemia no se debió a la leucemia linfocítica crónica, no se debió a anemia hemolítica, sino a la infiltración de la médula ósea por un carcinoma prostático metastásico. O sea, mal y de malas este paciente, ¿no? O sea, leucemia linfocítica crónica, desarrolló anemia hemolítica autoinmune, desarrolló aplasia de glóbulos rojos, ahorita un carcinoma de próstata metastásico, o sea, mal, pobre paciente, o sea, muy mal. Entonces, el cáncer de próstata metastásico puede infiltrar la médula ósea y producir un cuadro que lo denominamos mieloptisis. ¿Qué es la mieloptisis? La mieloptisis ocurre cuando la médula ósea es como invadida, o sea, es como desplazada por células anormales. Y entonces, como resultado, pues la médula va a expulsar células inmaduras a la sangre periférica y entonces va a generar algo que nosotros conocemos como leucoeritroblastosis. Esta leucoeritroblastosis es un hallazgo que nos alerta a que muy probablemente el paciente está cursando con una enfermedad grave como metástasis o mielofibrosis. Y entonces la leucoeritroblastosis es la presencia simultánea en sangre de diferentes cuestiones. Por ejemplo, blastos o formas inmaduras de la serie blanca, que generalmente podemos encontrar mielocitos, promielocitos, metamielocitos. Podemos encontrar eritroblastos o formas inmaduras de la serie roja, ¿no? O sea, podemos encontrar formas inmaduras de las dos líneas celulares. Porque en condiciones normales, estas células inmaduras, el único lugar donde las tenemos que encontrar es en la médula ósea, pero en estas condiciones, pues las encontramos en la sangre periférica. O sea, en términos generales, la leucoeritroblastosis es como ver células bebé en la sangre periférica, ¿no? Sin embargo, menos del 10% de los carcinomas metastásicos muestran mieloptisis. Más común encontrarlos en cáncer de próstata, en cáncer de mama y cáncer pulmonar. Y en una revisión, solo el 44% de los pacientes con infiltración medular por carcinoma presentaron leucoeritroblastosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el paciente no mostró estos cambios en el frotis periférico, solamente lo único que se encontró fue una anemia normocítica, pero no se encontró nada de estos hallazgos en el frotis de sangre periférico. Entonces, esto nos da la pauta de que la ausencia de leucoeritroblastosis no excluye la infiltración medular y la confirmación diagnóstica necesariamente va a depender de la biopsia que obtengamos del paciente. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del caso? Las imágenes y los análisis de sangre revelaron que la linfadenopatía mesentérica previamente observada por el paciente había disminuido de tamaño, sin nuevas localizaciones. Sin embargo, presentaba nuevas lesiones escleróticas óseas difusas y un nivel de antígeno prostático específico de 664, bastante elevado. Estos hallazgos sugerían que su leucemia linfocítica crónica seguía bajo control, pero también presentaba cáncer de próstata en estadio 4 con metástasis óseas. La leucemia linfocítica crónica del paciente continuó en tratamiento con ibrutinib, inició terapia antiandrogénica con leuprolida, un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina, así como acetato de abiraterona, y el paciente fue respondiendo al tratamiento, se sintió normal, había recuperado energía y realizaba sus actividades cotidianas normales. Entonces, la verdad es que a pesar de todo, el paciente pues, le fue bien con los tratamientos. Y es importante recordar entonces que en este paciente o en un solo paciente se pueden llegar a presentar diferentes causas de anemia y achacarle un segundo o un tercer cuadro a las causas previas, pues entonces podríamos estar cayendo en errores, ¿no? La primera fue por hemólisis, la segunda fue por aplasia pura, la tercera fue por infiltración. Entonces, sí es importante que nosotros, si nos enfrentamos a pacientes con anemia, tenemos que hacer el protocolo de estudio completo para no caer en errores, ¿no? Y poder hacer un protocolo de estudio completo. Y pues nada, ya son 43 minutos. Espero que sea de su agrado, espero que les ayude en su práctica clínica. Si les gustó, déjenme un like, déjenme un comentario, suscríbanse, compártalo con alguien que les puede llegar a ser de utilidad. Y pues nada, hasta luego y muchas gracias por ver.